Sí, profe, sin problema. Vale, muchas gracias. Muy bien, vamos a iniciar entonces lentamente, mientras los demás se van uniendo, porque somos poquitos todavía, somos 7 nada más. Entonces vamos a iniciar, ya empezar a grabar, vamos a hacer un poco una retroalimentación de lo que dimos en la última unidad. ¿De qué trataba nuestra última unidad? ¿Quién me puede mencionar o recordar? ¿Qué dimos la semana pasada? Buenas tardes, Thais, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Bien, voy a volver a preguntar. ¿Qué dimos la semana pasada? ¿Qué recuerdan? Y profe, creo que hablamos de lo que vendría a ser un repaso de la tarea de Vygotsky, algo así. Después, o sea, de lo que habla cada... Representante. Sí. Está bien, súper bien. Habíamos primero, nos habíamos tomado el tiempo para poder analizar un poco las tareas, ¿verdad? Que se habían entregado en plataforma. Esas tareas consistían en hacer diversas actividades, porque les pedía, por ejemplo, elaborar los principios de lo que era el conductismo, ¿se acuerdan? Buenas tardes, Augusto, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas tardes. Entonces, un poco lo que hicimos la semana pasada era hacer un repaso de la tarea que ustedes fueron entregando y era hablar de los principios del conductismo. Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Hola, profe. Buenas tardes. Recién llegué del trabajo. Está bien, está bien. Respira un poquito, no te preocupes. Estamos haciendo una retroalimentación primeramente, así que no te preocupes. Bien, entonces, nuestra primera actividad que era hablar de los postulados del conductismo. La segunda actividad, ¿quién recuerda? ¿O quién me recuerda? Hacer una reseña de quiénes. Dice los principales teorizadores del conductismo. Excelente, Bárbara. Los principales, digamos, representantes de la teoría conductista. ¿Y quiénes eran esos principales representantes? Watson, después. Los sobrenombres. No te preocupes, eran tres. Pablo Watson, Pavlov y después Skinner. Skinner. Sí, eran tres, ¿verdad? Después de eso, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos que hacer unos ejemplos, ¿verdad? Era Johnny Watson, Pavlov y Skinner. Excelente, muchísimas gracias, Thais. Después de esa primera parte, ustedes saben también, voy a volver a recordarles que había unas tareas que eran de manera presencial. ¿Se acuerdan que íbamos a dividir las tareas? Las tareas que se hacían en clase y las tareas que se hacían en plataforma. Por eso tienen una división de puntaje, ¿verdad? Bien, entonces la tarea, la segunda parte, ¿cuál era? Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Ángel, vos estás hablando, o sea que no se te escucha. No te preocupes, escribí nomás. Si estás en el colectivo, no te vayas a preocupar. Buenas tardes, Laura, ¿cómo estás? Espero que todo bien.
La evidencia de Ángel que está en el colectivo. Me encanta. Está bien, está bien. Bueno, entonces, ¿cuál era nuestra segunda parte de tarea? Esto ya es una retroalimentación, ya dimos, ya desarrollamos, ya aprendimos, ya cerramos, ahora ya vamos a irnos a otra unidad. Pero antes necesitamos hacer este repaso nada más. ¿Por qué? Porque de la mano de esta unidad 3, que es teorías del aprendizaje, aparece la unidad 4. Bueno. Pero, Entonces, sí, profe, después de los representantes dimos los otros teorizadores de las teorías del aprendizaje. sí, que era del constructivismo nada más, ¿verdad? Un poco de cognitivismo y también constructivismo. ¿Quiénes eran? Y humanismo también, profe, con Rogers. Sí, muy bien, Rogers. Primerito lo era Rogers. Después, Era Rogers, ¿cómo era? Ausberg. Auswell. Ahí está. Auswell, Muy bien. sí. Después, Vygotsky. ajá. Después. Pero ahí no me acuerdo porque estoy en la calle. y Piaget. Brunner, Mira mi cuaderno. De Piaget Pico no se acuerdan. Piaget, mi líder. El líder, el que digamos que es del que más prácticamente estamos agarrando todas las... o sea, la teoría que él tiene es la que se está usando mucho y en muchos ámbitos, en muchos aspectos en educación. Mano, así que no. ¿Verdad? De los otros también se toma, claro que sí. Pero Piaget se toma muchas cosas que hasta ahora están vigentes. ¿Verdad? Ausbel, Brunner y el último, que era con B corta, difícil su apellido, Vygotsky. Vygotsky, ¿verdad? De ellos 5. Y con eso se cerraba la tarea. ¿Se aprendió algo? Sí, profe, más o menos. Y más o menos. Más o menos. Sí, es cuestión de práctica más que nada, profe. Sí, porque es justamente la teoría ya está. ¿Verdad? Por eso se llama teorías del aprendizaje. Vos ya tenés la teoría, ya tenés lo que te dice. Ahora eso hay que aplicar ¿a dónde? A la práctica. ¿Verdad? Cuando estén en aula, ahí se van a dar cuenta de que les va a ser muy útil estas teorías. En primer año ustedes ya tienen práctica. observaciones nomás, profe. Observaciones nomás. ¿Y cuántas horas tienen de observaciones? 20 horas en profe. total. 20 horas. O sea, 20 horas se van a una institución y observan, hacen un informe sobre eso, ¿verdad? Sí. Sería una hora jardín, una hora preescolar, después una hora nivel primer ciclo, una hora segundo ciclo, una hora tercer ciclo, después nivel medio que sí, una hora cada curso. ¿Y educación superior también abarcan o no? Creo que sí, tengo que mirar mi folleto que le había enviado a la profesora en la escuela. También abarcamos, profe. También abarcan, sí. No recuerdo cuántas horas, pero también Una abarcamos. hora parece que es, 1 o 2 horas si no me equivoco. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Elaboran un informe sobre eso? Y ¿Qué es sería, lo o que sea, tienen que ver? lo que yo hice fue más o menos anotar cómo sería la clase, un registro anecdótico de lo que yo vi en la clase, pero ya hice el nivel inicial y hasta segundo ciclo. Ok. Me falta tercer ciclo y nivel Medio. Sí. Uh-huh. Bien. ¿Saben por qué les pregunto? Porque, bueno, generalmente sí se hacen observaciones. Ya hace muchos años que dejé la carrera de grado, señores. Terminé hace unos años, entonces va cambiando un poco esto, ¿verdad? Ahora tienen ustedes 20 horas, nosotros teníamos 1 hora nomás de observación. Y era
en segundo año y después, bueno, en tercero en realidad, en lo que es educación y en cuarto ya eran nuestras 20 horas prácticas. Solamente 20. Bueno, entonces, por eso quería saber cuántas horas tienen de observación, qué es lo que hacen, si ven las dimensiones también, por ejemplo, la dimensión pedagógica, organizacional, bueno, ¿para qué? Porque ustedes el año que viene sí ya van a tener las prácticas. Entonces, sí, te escucho, Alicia. Son 2 horas, profe, de nivel universitario. Muchas gracias, muy amable. Gracias, gracias. Está bien. Entonces, para que se anime a nivel universitario, puedo hacerlo también a nivel universitario. Bueno, bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar hoy? Hoy vamos a desarrollar lo que se llama objetivos, ¿verdad? No sé si se acuerdan, en teorías del aprendizaje, en nuestra unidad 3, se había hablado muy brevemente de Benjamin Bloom, ¿verdad? En la parte de conductismo específicamente. ¿Por qué? Porque el poder elaborar los objetivos era básicamente tratar de medir una conducta, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Y dónde se ve plasmado esto? Esto se ve plasmado en planificación docente. Por eso nada más mi insistencia de preguntarles y de saber un poco qué es lo que hacen ustedes en observación, ¿verdad? O en lo que es práctica. Ustedes me dicen, sí tenemos práctica. Perfecto. ¿Qué práctica? Y observaciones. Bueno, no llegamos entonces todavía a lo que es dar una clase o estar al frente de un grupo. Porque para estar al frente de un grupo, ¿qué es lo primero que tenemos que tener como docentes? Título, ¿Eh? Escribime nomás, título de que porque no te entiendo. El compañero Ángel dijo títulos, profe, pero capaz No, no, sería más acertado decir competencia. no. Ustedes el año que viene ya van a tener, todavía no tienen el título. Desde el segundo año ya hacen. ¿Qué tiene un docente? Planificación, muy bien, Ángel. Para estar al frente de una clase, uno tiene que tener su planificación. ¿Y qué hay dentro de esa planificación? Porque hacia ahí es donde va orientada nuestra unidad 4. Si bien el título es objetivos, pero tenemos que entender pues para qué es lo que queremos hacer nosotros nuestro objetivo. Primeramente, ¿qué es un objetivo? ¿Qué es un objetivo? Es como una meta que querés lograr. Bien, sí, vamos hacia eso. Muy bien, una meta. Son formulaciones también que hace el docente, ¿verdad? Que tiene un carácter didáctico. ¿Para qué tiene un carácter didáctico? ¿O por qué tiene? Porque está dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué es lo que ve? ¿Qué es lo que quiere medir con eso? Los cambios de conducta que tiene el docente, el alumno, en este caso. Entonces, ¿debemos alcanzar estos objetivos? Y sí, tenés que hacer que sea alcanzable para que tu alumno pueda alcanzar y podamos decir, ah, logró el objetivo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué son los objetivos? Son formulaciones de carácter didáctico que expresan qué cosa? Los cambios de conducta. ¿Qué más? ¿Qué son los objetivos? Y yo ya les dije la mitad de la respuesta. Formulaciones de carácter didáctico, ¿verdad? Que expresan qué cosa? Los cambios de conducta que se han de ver en quién, en los alumnos, como resultado de qué? De un proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso es un objetivo.
¿verdad? Sí, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Y cómo les parece a usted que nosotros podemos saber qué es lo que queremos lograr con nuestros alumnos? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a buscar mi contenido? Ya te estoy dando así una ayuda enorme. ¿De dónde yo busco mi contenido, Ángel? O cualquiera que se anime a responderme o que me quiera responder. ¿De dónde busco mi contenido? Los contenidos de didáctica. No les voy a complicar tanto. De didáctica en nuestra materia. ¿De dónde salen? Lo que la profe va dando. Unidad 1, introducción. Unidad 2, que fue motivación. Unidad 3, teorías del aprendizaje. ¿De dónde va sacando la profe los temas? Puede ser de su planificación. No, y la planificación es lo que estamos tratando nosotros, estamos haciendo ahora. Imaginariamente, mi querida Bárbara. Entonces, ¿de dónde voy sacando yo estos temas? ¿Qué tiene que tener una asignatura, una cátedra, una materia? Obligatoriamente. Hoy está con sus capacidades este Ángel, ¿eh? Un docente. Me encanta. Ay, Augusto, no me va a reír. Me encanta. Bien. ¿Por qué me encanta? Me encanta la intención, la idea. Vamos tirando ideas, porque ustedes tienen que saber, señores, el año que viene, cuando estén al frente, ustedes tienen que tener todas las respuestas, ¿verdad? No vamos a poder tener todas, y no, pero por lo menos van a saber de dónde están sacando ustedes digamos, los temas, los contenidos. Se saca de un programa de estudio, ¿verdad? Buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Y ese programa de estudios, espero que bien, parece que tenés un poquitito de interferencia. Hola, profe. Hola, hola, ¿Qué tal? ¿todo bien? Qué bueno, profe. ¿Y vos? ¿Bien también? Ahí le ando. Tú puedes. Gracias, profe. A ver, quiero mostrarles algo. ¿Qué le pasó? Diana, ¿qué te pasó? ¿Te lastimaste? ¿Cómo? Mi tobillo salió del lugar, profe. ¿Qué hiciste? Estuviste jugando, ¿verdad? No. Ojalá sea por eso. ¿Y qué pasó? ¿Pisaste mal? ¿Algo? Sí, hice Ay, mal pucha. o recargué mi cuerpo por mi pierna. Algo así fue. Au, Sí, ok. apenas estoy enyesada ahora. Ay, pobre, pobre. Mucha fuerza. Gracias, profe. Dale, dale. Muy bien. No, yo decía que estaba jugando béisbol, handball. Vos te fuiste por la rama, Augusto, ¿eh? Eso nomás yo estaba diciendo. Nada más. Bien. Entonces, y sí, estábamos hablando de dónde sacamos estos contenidos. ¿Se nos viene así por obra y gracia del Espíritu Santo hacia nuestra cabeza? No, sacamos de un programa. ¿Y dónde están esos programas? Y esos programas los tiene el MEC. En el caso que ustedes quieran hacer sus prácticas en la escuela o colegio, desde educación inicial, escolar básica, educación media. Todas vienen del Ministerio de Educación y Ciencias, o al menos la mayoría. No puedo decir el 100%. ¿Por qué? Porque hay algunos colegios que tienen su currículum propio. ¿Cuál es el ejemplo de uno de esos colegios? Justamente el Experimental Paraguay-Brasil. Tiene un currículum diferenciado, ¿verdad? Entonces ellos, por ejemplo, tienen historia como una cátedra y geografía como otra cátedra. No, es historia y geografía como tiene, por ejemplo, el MEC, ¿verdad? Entonces eso para darles solamente un ejemplo.
Y para que sepan que ellos manejan un currículum diferenciado y por ende, por supuesto, la forma de asignar puntajes, los exámenes y demás son diferentes a los propuestos por el Ministerio de Educación. Muy bien, ¿dónde nosotros podemos encontrar? Porque el 90% del colegio y mucho más dependen del Ministerio de Educación y Ciencias. Desde el 2017 saben ustedes que cambió el nombre, ya no se llama Ministerio de Educación y Cultura. ¿Se acuerdan que antes se llamaba así? Bueno, desde el 2017 pasa a llamarse Ministerio de Educación y Ciencias, ¿verdad? Muy bien, entonces buscamos en la página del MEC y van a encontrar todos los programas, todo lo que quieran. Hace 7 años que se llama así. Sí, Ministerio de Educación y Ciencias. Hay un reglamento, de hecho. Bueno, entonces, como les digo, pueden buscar, pueden descargar y les invito a que lo hagan porque ahí van a ver cómo va cambiando o cómo va a ver, cuáles son todos los campos que tenemos para lo que es estar en clase, porque no solamente contenido es una parte, ¿verdad? Después vos tenés todas las definiciones, todas las estrategias, toda la metodología, la forma de la interdisciplinariedad de todas las materias. O sea, tienen muchísimas cosas ahí para ver, para indagar, para profundizar un poco más este tema. ¿Y por qué es tan importante? ¿O por qué me dicen, ay, profesora, ¿por qué lo que estás con esto? Y bueno, porque los objetivos salen de ahí, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a formular un objetivo, sale justamente de un programa de estudios. Y yo les voy a mostrar uno ahora. Espérenme tantito. A ver. Vamos a mostrarle historia y geografía. Muy bien. Díganme primeramente si se puede ver mi pantalla. ¿Se puede ver? Sí, profe, sí se ve. Sale muy pequeño. ¿Y no será que porque vos estás del celular, mi rey, que te sale muy pequeño? Porque está en pantalla completa. Y sí, exactamente. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos lo que es la presentación. Historia y geografía, programa de estudio, área séptimo grado. ¿Qué tenemos en este programa de estudios? Y desde la primera parte tenemos luego ya una presentación, unos fines de la educación paraguaya, objetivos generales de la educación paraguaya. Vamos por el perfil del egresado y la egresada, los principios curriculares, las características que orientan al currículum, el concepto de competencia y capacidad. ¿Por qué? Porque aquí, en lo que es colegio hasta tercer año de la media, ¿cómo se trabaja con los estudiantes? Por competencias y capacidad. Para una educación superior, estamos en la puerta de trabajar competencias, porque en realidad todavía se trabaja por objetivos. Bueno, aún no se trabaja por competencias. Bien, tenemos las orientaciones para una educación bilingüe, castellano-guaraní, para los componentes fundamentales, para la atención a la diversidad, tratamiento de equidad de género, componente local, adecuación curricular, percepción de docentes con respecto a los programas de estudios actualizados del tercer ciclo de la escolar básica, diseño curricular, distribución de tiempo en horas semanales y el área. Acá en la página 43 recién nosotros tenemos nuestra área. Se van dando cuenta de todo el conocimiento que tienen que tener ustedes para llegar a lo que son los contenidos específicos
de lo que ustedes van a enseñar el año que viene son muchas cosas, ¿verdad? Son muchas cosas que tenemos que tener en claro. Tenemos la fundamentación, la descripción, la competencia. ¿Qué es lo que yo quiero lograr con mi tercer ciclo? Al término del año, porque una competencia, saben ustedes, ¿cuándo se logra? Se logra al terminar el año académico. ¿Qué es lo que se logra en cada clase? Se logra la capacidad. Y para lograr esa capacidad, ¿cómo la vamos desglosando? ¿Quién me puede decir? Ustedes que estaban en el colegio el año pasado. ¿Me escuchan? Hola, profe, yo no te estaba escuchando, perdón, ¿puedes repetir? Estaba haciendo mi merienda. Perdón, perdón. No, pero no te preocupes, acá yo tengo otros 14 estudiantes que me pueden responder. Que yo pregunté, Bueno, ¿cómo paso. logramos la competencia? Vos no te preocupes. ¿Cómo logramos la competencia? La competencia logramos con el conjunto de capacidades que vamos haciendo a lo largo del año en, en el colegio, ¿verdad? En lo que es escuela, colegio, ¿verdad? Y para lograr esas capacidades, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Un conjunto de qué cosas para poder lograr esa capacidad en clase. ¿Qué hacían el año pasado ustedes en la escuela, en el colegio? Porque todos ya son egresados de educación media. ¿Eh? Hace 5 años que me voy al colegio, ni me acuerdo. ¿No te acuerdas? 2019 yo creo que. Muy bien, vos terminaste 2019. Te cuento que ya se trabajaba de esta forma que yo estoy planteando. En teoría, ¿verdad? En teoría. El alumno tenía que copiar su capacidad. Capacidad. Nosotros éramos muy Describir los hechos relevantes del siglo XVI. ¿Y qué copiaba debajo el estudiante? Me escapa. Dios mío, Augusto. Que acá no me quede eso. El tema o los indicadores, profe, quizá. Gracias, Nayeli. Excelente. Son los indicadores. Vos cuando tenés un conjunto de indicadores es para llegar a una capacidad. Un conjunto de capacidades es para llegar a una competencia. Eso es lo que le está mostrando el programa de estudio. ¿Y para qué lo que hablamos de todo eso? Y bueno, su planificación va a ser en base a todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Y ahora les voy a explicar. Gracias, gracias. Vamos a seguir. Muy bien. Tenemos las capacidades para el séptimo grado, ya tenemos acá. El ministerio ya te muestra. Y este es un ejemplo nomás, ustedes pueden hacer de lo que quieran, señores. No de historia solamente, pueden hacer, si quieren, de psicología, que saben ustedes psicología desde el primer año. Si quieren hacer de lengua y literatura, si quieren hacer de guaraní, la materia que ustedes quieran es. Yo solamente les muestro cómo van a tener que trabajar sí o sí, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque los objetivos se elaboran de esta manera, ¿verdad? Orientaciones generales para la evaluación de los aprendizajes, glosario y bibliografía. Muy bien, entonces vamos directamente a objetivos generales de la educación paraguaya. Una vez que nosotros ya sabemos qué es objetivo, ¿cuál era mi definición de objetivo? ¿Qué teníamos nosotros como definición de objetivos?
Formulaciones de carácter didáctico que expresan los cambios de conducta que se han de ver en los alumnos ¿Sí? como resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Excelente. Y ahora vamos a ver si realmente pudimos o podemos llegar a esto. ¿Por qué? Acá ustedes van a leer lo que es la educación, tiene como objetivos. Leen bien ahí, se ve bien grande, porque quiero que se vea bien grande. Objetivos generales de la educación paraguaya. Estos son los generales, es cuando ustedes ya salen del colegio, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos que tienen ustedes al salir del colegio? El primero, ¿me puedes leer, por favor, Cañete? Sí, profe, dice. Despertar y desarrollar las aptitudes de los educandos para que lleguen a su plenitud. Muy bien. ¿Y les parece a ustedes que se logró esto? Porque todos salieron del colegio, todos salieron de su tercer año de la media. ¿Me pueden contar 2 experiencias por lo menos? ¿Llegaron ya a su plenitud ustedes? Despertar y desarrollar las aptitudes. ¿Cuáles son las aptitudes de los educandos? En el nivel escolar, la plenitud podríamos decir, profe, que es alcanzar el nivel educativo básico para ingresar a la universidad. Ujú. Y cuando hablamos de aptitud, decimos que es una capacidad. ¿Para qué? Para operar competentemente una determinada actividad, dice. Bueno, miren que es mucho lo que pide. Y cuando dice plenitud, porque habíamos hablado ya de esto con otro grupo de estudiantes, me decían, ¿qué es plenitud para nosotros? ¿Qué es llegar a lo pleno? Y yo creo que uno nunca alcanza su plenitud, ¿verdad? Vamos buscando constantemente. Ahora, ¿de qué tipo de nivel de objetivo estamos hablando acá? Porque nosotros tenemos 3 niveles de objetivos y eso yo quiero explicarles también un ratito antes de seguir con esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los tipos de objetivos? Eso vamos a hablar un ratito. No es precisamente general, Ángel. Sí, sé hacia dónde vas. General y específicos me estás queriendo decir, porque eso también se trabaja, por ejemplo, cuando hacemos un trabajo de investigación, ¿verdad? Pero en este caso estamos más en el campo educativo, es decir, en el campo en donde ustedes el día de mañana van a estar como docentes y no se trabaja tanto por general y específicos, sino se trabaja por tipos de objetivos. Y cuando hablamos de tipos de objetivos, nos referimos a 3 tipos de objetivos. Uno de ellos es el cognitivo. ¿Se acuerdan ustedes que ya trabajaron el cognitivismo? Ahí vas recordando. Me alegra. ¿Qué trabajaba el nivel cognitivo? Porque eso lo dimos en la unidad 2, en la parte de motivación. ¿Se acuerdan? Motivaciones cognitivas. ¿Qué hacían esas motivaciones cognitivas? Sí. ¿Trabajaba qué cosa? Cognitivo. Te estoy mostrando ya. ¿Quién puede responder? Licia. Yo tengo, profe, que se centran en habilidades intelectuales y el desarrollo del conocimiento. Muy bien, entonces hablamos de conocimiento. Cuando hablamos de la taxonomía de Bloom, ¿se acuerdan también ustedes que la unidad pasada
Se mencionaba muy tímidamente a Benjamin Bloom y que dijimos tiene una taxonomía, es decir, unas categorías para niveles del pensamiento. Entonces, cuando hablamos de niveles de pensamiento, hablamos de la parte cognitiva específicamente, ¿verdad? Esas categorías son 6. ¿Cuál es la primera? La primera es conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene que ser, es obligatoria. Vos no podés esperar que tu alumno comprenda alguna cosa si vos no le das la primera parte, que es que tiene que primeramente interiorizarse sobre el tema que se está desarrollando, darle un concepto o darle una definición, darle la ley si es que tienen leyes, si es que tiene principios, si es que tiene una fundamentación. Toda esa primera parte en donde se trabaja la memoria, no vamos a poder avanzar si no hacemos eso. Va a ser un desastre. No vamos a lograr el aprendizaje. Entonces, el primer nivel en la taxonomía de Bloom es conocimiento. Uno de los tipos de objetivos es el cognitivo, trabaja el conocimiento, trabaja la parte intelectual, y es cuando hablamos de intelectuales, hablamos de personas que generalmente leen mucho, que tienen la capacidad de interpretar y de comprender lo que lee, ¿verdad? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de conocimiento, de ese primer nivel. Muy bien, ¿cuál es el otro tipo de objetivo? El otro tipo de objetivo es el afectivo. Su nombre ya te dice que es afectivo. Les escucho mientras tomo mi agüita. Los que se centran en los sentimientos. No está mal. No está mal tampoco, Ángel. Amor, dice. ¿Y qué es el amor? ¿Qué pregunta? Fuerte la pregunta, profe. Fuerte Pero vamos la a decir pregunta. que es un sentimiento o una emoción nomás. Cuando hablamos de esto, hablamos de valores, hablamos de las actitudes que tienen nuestros estudiantes y de los sentimientos, así como dice Bárbara. Súper bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, en la parte afectiva o actitudinal, ¿es importante para ustedes, estudiantes? Respóndanme un poco. ¿O no? Cuando desarrollan una clase, ¿verdad? Cualquier clase que sea, vamos a ponernos en un campo imaginario, que a mí me gusta ponernos en un campo imaginario, y en donde tenemos una docente que le trata mal a sus estudiantes y le habla mal a sus estudiantes. Y tenemos otra docente que trabaja con esos estudiantes, que le da palabras de aliento, que le ayuda siempre. Entonces, ¿se van a comportar de la misma manera mis estudiantes? No, profe. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque con la profe que les trata mal no se van a sentir seguros, o sea, se van a sentir más presionados. Exactamente. Y nosotros dimos en esa unidad, sí, es un estímulo, exactamente. En esa unidad 1, ¿se acuerdan ustedes de nuestra unidad 1 en didáctica? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del ambiente? Habíamos citado docentes, estudiantes, que eran los elementos de la didáctica. ¿Se acuerdan que hablamos de ambiente? Sí, se acuerdan, perfecto. El ambiente habíamos dicho que era fundamental. El buen trato es fundamental para el aula. No esperes a que tu grupo de estudiantes pueda aprender algo contigo o se sienta cómodo contigo si vos le estás diciendo palabras fuertes, ¿verdad? Entonces, ¿influye la parte afectiva? Sí, influye. También hablamos de la parte valorativa. ¿Cuál es el valor que tenemos? Que el estudiante no copie, por ejemplo. Ese es un valor. Que sea responsable, que llegue a hora. O sea, toda esa parte es la afectiva. ¿Se mide? Sí, se mide.
tiene unos verbos para poder medir esta parte valorativa, ¿verdad? Entonces, desde lo que es el trato hasta lo que es el ser, digamos, honestos con uno mismo y con los demás. Toda esa parte influye en la parte valorativa o en la parte afectiva, como decimos nosotros, ¿verdad? Y por último tenemos también el psicomotor. ¿De qué trata el psicomotor? Así como su nombre lo dice, es la parte motora, es la parte de las habilidades que tiene un estudiante. Por ejemplo, alguien que estudia danza o alguien que hace acrobacias, ¿verdad? ¿Todos somos buenos para educación física? Y no. No todos somos buenos para educación física, ¿verdad? Entonces, hablamos aquí de las habilidades físicas que tiene una persona, ¿verdad? Siempre hay alguien que es hábil para algo. Ustedes eso tienen que saber. Entonces, es ver un poco esos niveles de para qué es bueno tu estudiante. Y si tu estudiante es bueno para una cosa, bueno, ayudarle con eso, que crezca hacia eso. ¿Verdad? Bien, continuamos entonces. Vimos nosotros los objetivos. Y esto es una manera de mostrarles un ratito, un poquito nada más, ¿verdad? Desarrollar, por ejemplo, en los educandos la capacidad de aprender y la actitud de investigación y actualización permanente. Eso ustedes tienen esa capacidad, lograron ese objetivo. Capacidad de aprender, todos tenemos, todos. Hasta el último día uno sigue aprendiendo. La actitud de investigación y se aprende. Se aprende. ¿Cómo hacemos cuando investigamos? Cuando nos interesa algo, rápido buscamos en Google, podemos buscar en textos. Esa es la actitud que tenemos de investigación. Y la actualización permanente, es decir, estar en cursos constantemente para poder actualizarnos. Ustedes saben que todo esto es dinámico, la educación es dinámica. Y estamos en lo que se llama una sociedad del conocimiento. ¿Qué significa sociedad del conocimiento? En donde todo el mundo tiene acceso a la información. ¿A través de qué? Del celular. Entonces, mientras el docente va desarrollando su clase, les va explicando algo, ustedes ya van buscando en internet. Eso es sociedad del conocimiento. El docente conoce, sí, pero el estudiante también tiene en su celular. Y va viendo también si lo que vos decís es cierto o no. ¿Verdad? ¿Dónde sucede? A mí al menos me sucede mucho en historia. Yo tengo 2 cátedras en historia, 3 en realidad, y 2 en donde yo estoy como docente principal, ¿verdad? Y mientras yo voy explicando algo, yo les digo a los estudiantes, saquen sus teléfonos, ¿verdad? Vayan buscando, vayan corroborando y vamos viendo los datos, ¿verdad? ¿Qué te dice esta página? Esta página dice esto. ¿Qué te dice esta, aquella? Búsquenle o no tengan miedo mientras vamos desarrollando la clase, porque también es una forma de aprendizaje. Pero tienen que ser comprometidos, es decir, si tienen el teléfono en la mano, no es para agarrar y hacer cualquier cosa, es para realmente estar tratando de aprender, porque la materia es un poco compleja y se llama Historia Antigua, Grecia y Roma, ¿verdad? Y es larga. Entonces, vamos trabajando un poco con eso. ¿Se tiene actitud de investigación entonces? Sí, se tiene, ¿verdad? Y tenemos que estar con una actualización permanente. ¿Por qué? Porque la información está a la orden del día. Lo que ayer, por ejemplo, te decía, bueno, estas son las, y les pongo un ejemplo real, ¿verdad? De las teorías del hombre americano, que son unas teorías clásicas, que es la de Alex Hardikla, después le tenés a Paul Rivet, le tenés a Florentino Meño. Hoy en día están todas superadas. Porque hay mucha gente que se dedicó a seguir estudiando, se dedicó a seguir viendo cuáles pueden ser las nuevas teorías del origen del hombre americano. Lo único que sabemos del hombre americano es que no es originario de América, vino de otro lado del mundo. Y ahí es donde están las teorías. Y ahí es donde hablamos de investigación y de una actualización, de una necesidad de actualización permanente, ¿verdad? Ustedes también, en el campo de la educación, con más razón tienen que estar de manera permanente actualizándose. Bien, también tenemos
dar una formación técnica a los educandos en respuestas a las necesidades de trabajo y a las cambiantes circunstancias de la región y el mundo. ¿Quién me puede decir una circunstancia que nos hizo cambiar hace unos años? Y es fácil la respuesta. Si nosotros estamos teniendo clases así, ¿por qué es? La pandemia. Por la pandemia. ¿Podemos culparle a la pandemia por todo, Bárbara? Por la implementación de las tecnologías en el desarrollo de las clases, por ejemplo, me preguntas, profe. Sí, señorita, exactamente. Y no sabría decirte si culpable completa, porque sí nos hizo avanzar mucho porque buscamos otra forma de dar clases y continuar con nuestras vidas, pero en algún momento creo que tendría que llegar esto de clases virtuales y demás, por el tema del avance tecnológico que siempre está presente. Sí, hay mucho avance tecnológico. Ahora, nosotros teníamos una idea ya de lo que era educación a distancia. Había algo de educación a distancia, realmente, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? En realidad, siempre era presencial. Las clases eran siempre presenciales. No había otra forma. Entonces, rápidamente, los docentes, y me incluyo, tuvimos que hacer unos cuantos cursos interesantes, ¿verdad? Primero, luego, para manejar la plataforma. Ustedes también hacen un trabajo de inducción cada año para poder manejar la plataforma, ¿verdad? Algunos son más guapos y bueno, lo pueden hacer solitos, ¿verdad? A otros nos cuesta y teníamos que hacer cursos. Yo hice varios cursos en lo que es pandemia, justamente. Primero, para manejar Moodle. Segundo, para grabar los videos y alzar a la plataforma. Tercero, para toda la parte de lo que es tareas y demás. Entonces, ¿se actualiza uno? Sí, constantemente. Y era rápido, señores. Rápido tenía que actualizarte. ¿Verdad? No, es que te van a esperar así un tiempo indeterminado para que vos te puedas actualizar, porque ya se venían las clases también encima. Nosotros en el 2020 empezamos en agosto. Me acuerdo que habíamos empezado en agosto las clases. ¿Verdad? Un poco tarde, pues suele ser en abril. Entonces eran realidades en donde teníamos, o al menos una cantidad interesante, porque éramos muchos los docentes de Universidad Nacional, porque era a nivel de Universidad Nacional era, después ya fue por cada facultad, ¿verdad? Teníamos que presentar las tareas, hacer todo, entonces es actualizarnos. Por eso les digo, ¿sabemos todo? No, nunca sabemos todo. Siempre empezamos o terminamos aprendiendo algo. Pero es rápido. El tiempo tampoco espera demasiado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos con los tipos de objetivos. Ya hablamos que tenemos primeramente la clasificación que son 3. Después hablamos de Bloom, ¿verdad? ¿Qué nos decía el señor Bloom? Que hay una forma de medir los niveles de conocimiento, ¿verdad? Y son 6 específicamente. Estos objetivos, ¿cómo deben ser? Decía Bloom. Estos objetivos deben ser, primeramente, medibles, porque yo tengo que poder medir esto. Alcanzables, porque mi estudiante tiene que poder alcanzar el objetivo. Si lo hago inalcanzable, entonces, ¿qué es lo que voy a medir? Y nada, ¿verdad? Debe ser específico. El estudiante debe saber bien, el docente también, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere conseguir? Debe ser relevante, significa que debe ser útil. Debe ser útil para algo. Y temporal, ¿por qué? Porque tiene que haber pues, un cierre para la unidad, ¿verdad? La unidad que se va desarrollando. Y es el ejemplo que siempre doy. Nosotros seguimos en la unidad 1, no, ya estamos en la unidad 4. ¿Qué significa eso? Y bueno, que tuvimos unos objetivos temporales. Los objetivos de la unidad 1 ya los cumplimos. Los objetivos con respecto a unidad 2 ya están cumplidos. Los objetivos con respecto a unidad 3 también ya están cumplidos. Y ahora vamos por unidad 4.
¿Cuál va a ser mi primer objetivo? Y mi primer objetivo es que el alumno sea capaz de ¿qué cosa? De identificar o de conceptualizar la palabra objetivo. Entonces, hablamos también de los tipos de objetivos, eran 3. Cognitivo, después, ¿cuál es el segundo? Afectivo, Afectivo y psicomotores. psicomotor. Muy bien. Después habíamos mencionado a Benjamin Bloom y dijimos que ya habíamos hablado de una categoría de Benjamin Bloom. ¿Cuál es esa categoría? El conocimiento, El conocimiento. ¿Pueden imaginar cuál es la segunda? ¿Qué es el conocimiento? Vamos a volver a definir qué es el conocimiento. ¿Qué era? ¿Qué capacidad alcanza mi estudiante cuando hablamos de conocimiento? ¿Trabajaba mucho qué cosa? La memoria, ¿verdad? ¿Y qué le pedíamos acá? Que conceptualice, que nos haga una definición. ¿Cuál les parece que va a ser el segundo nivel? comprensión, Muy bien. ¿Qué significa comprensión? entender algo, Excelente, Bárbara, súper bien. La capacidad que tenemos de qué? De organizar, de verificar nuestro aprendizaje y de esa comprensión, valga la redundancia, por eso ya te dice comprensión, ¿verdad? De tu primera categoría, porque tu primera categoría era conocimiento, era memoria. Es la capacidad que vos tenés de acordarte de algo, de un concepto, de una definición de lo que fuere, ¿verdad? De unas leyes, principios. Comprensión, bueno, si es que ya podemos nosotros por lo menos hacerlo con nuestras palabras, significa que, comprendió, solemos decir. Comprendió lo que le dije. Puede decirlo con sus palabras. Bueno. Muy bien, después, ¿qué viene? Son 6. Después de ese conocimiento, ya pasamos nuestra comprensión. Y ahora vamos a una tercera categoría. Que es una aplicación. ¿Qué podríamos hacer en una aplicación? A ver, Augusto, te escucho un poco. Depende qué aplicación, profe. No, nada. ¿Me puedes replantear la pregunta, profe? Porque estoy hablando con una compañera sobre otro tema. Perdón. Te estoy preguntando qué significa aplicación. Ahora vamos a decir qué es lo que significa para vos. Supongo que si hablamos de didáctica, estamos hablando de aplicación de una metodología de enseñanza para desarrollar en clase. Puede ser. ¿Qué es lo que hace el docente en este nivel? Porque aquí es ya cuando estamos solicitando que el estudiante pueda resolver un problema o pueda resolver alguna cosa. Cuando decimos aplicación de instrumentos, decimos, ¿verdad? ¿Qué es un instrumento? Tu instrumento puede ser un instrumento de evaluación.
que es el examen. Entonces, yo le apliqué a mis alumnos el instrumento de evaluación, es decir, le tomé el examen. ¿Y qué hay dentro del examen? Y vamos a ver si hay conocimiento, comprensión, aplicación y análisis también, ¿verdad? Nivel de conocimiento, le digo, define la palabra didáctica. Nivel de comprensión, escribe con tus palabras o explica cuáles son los campos en donde está la didáctica. Aplicación, aplica la realidad, la teoría del aprendizaje tal. Ahí ya puedo hacer conocimiento, comprensión, aplicación. Bueno. Análisis, le puedo presentar un texto, que hay muchos exámenes que son así. Se presenta un texto y en base a ese texto que ustedes tienen, les va haciendo preguntas. ¿Verdad? Es ver si es que ustedes pueden analizar. Eso es aplicación. Tenemos una fórmula en matemática. Muy bien. Nos presentaron una fórmula en matemática. ¿Cómo aplicamos a la realidad? Se hacen unas fórmulas en lo que es ingeniería en informática, por decirles. Y bueno, cargan esa fórmula en la computadora y si funciona, genial, lo aplicó bien. En didáctica, ¿qué podemos decir nosotros de aplicación? Y bueno, nosotros le estamos dando ahora mismo todas las herramientas que ustedes deben tener para el año que viene, vayan y puedan desenvolverse de una manera ya más fácil, digamos, frente a los estudiantes. ¿Qué se está haciendo? Y se les está dando todos los conocimientos para que ustedes puedan aplicarlos el día de mañana. ¿Dónde van a aplicar? Y en clase van a aplicar. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Muchas gracias, Augusto. Bien, análisis. ¿Qué es un análisis? A ver, Diana. Si yo te digo un análisis, hacemos un análisis de tal cosa. ¿Qué estoy pidiendo? Profe, ¿cuál exactamente fue tu pregunta? Mi pregunta exacta es, cuando yo le pido un análisis a un alumno, ¿qué le estoy pidiendo? Teniendo en cuenta que ya es el cuarto nivel de pensamiento. Y sería, profe, creo yo, analizar, calcular, catalogar, comparar, cuestionar, debatir, dialogar, discutir, examinar, explicar sobre la cuestión. Cuando yo pido analizar, primeramente estoy pidiendo que me descomponga la información que tiene. Porque tengamos en cuenta que ya es una información compleja. Ya estoy en el cuarto nivel. Ya no es conocimiento y ya no es comprensión. Acá ya es análisis. Entonces, primeramente, ¿qué hago? Descompongo la información. Es lo que les pide a ustedes cuando les pide analizar una situación. Descomponer, examinar, ¿verdad? Y después poder, digamos, evaluar esa información que se les brinda, ya sea un texto, ya sea un trabajo científico, ya sea una información. Por eso es que en los trabajos de investigación, la última parte, ¿cuál es? La última parte es análisis. Análisis de los resultados. Vos tenés que hacer un todo, tenés que examinar todo lo que hiciste anteriormente y poder decirlo con tus propias palabras. Eso es analizar, ¿verdad? Bien. Después vamos a la síntesis. Díganme si es que algún docente no les pidió sintetizar alguna cosa todavía.
¿No tuvieron como tarea sintetizar algo? Sí tenemos, profe. ¿Y qué hacen en esos casos? Yo te soy sincera, profe, no sé por dónde empezar. Cuando un docente te pide sintetizar alguna cosa, te pide que lo hagas con tus palabras, ¿sí? Siempre es un poco diferente a lo que es resumen. Los estudiantes se suelen confundir mucho con resumen y síntesis. Resumen es la parte textual, es decir, vos no cambias nada, copias así tal cual lo que te pide. Cuando es síntesis, sí ya hablas con palabras propias. Tenés tu información, pero vos le das, digamos, las palabras ya un poco más personales. Eso es lo que está pidiendo cuando te dice síntesis. Sintetiza, te dice. Acorta, pero acorta con tus palabras. ¿Verdad? No es resumen. Eso es sintetizar. Y vamos al último. ¿El último cuál es? Empieza con E. Cuando yo hago algunas preguntas o cuando yo preparo un examen y le entrego a mis estudiantes, ¿qué estoy haciendo? Evaluación. Muy bien, Esther, muchas gracias por tu aporte. Estás evaluando. Es el último nivel de pensamiento de Benjamin Bloom. Evaluar, es decir, hacer un juicio crítico, ¿verdad? Tenemos ya esa capacidad de evaluar. ¿Por qué? Porque ya pasamos por todos los niveles. Ya pasamos desde el más fácil, que era conocimiento, pasamos por una comprensión, que es poder hablarlo y decirlo con nuestras propias palabras. Hablamos de una aplicación en donde ya lo hicimos de manera correcta, pudimos aplicar lo que se nos pidió, ¿verdad? Hablamos y pasamos ya un análisis, ya tuvimos la capacidad de analizar una información compleja, pasamos por una síntesis, ya pudimos decirlo con nuestras propias palabras, entonces ahora ya podemos llegar al último nivel, que es podemos evaluar algo. Podemos emitir un juicio crítico sobre algo. Esa es la evaluación. Y con eso se cierra la taxonomía de Bloom. Ahora, ¿cuáles son los verbos? Hay muchos verbos que se utilizan para lo que es la taxonomía de Bloom. Entonces, para el primer nivel, ¿qué verbo me pueden decir que se puede usar? Conocer, profe. Sí, claro, conocer, súper bien. Recordar, También, porque se usa memoria. definir, Súper bien, también se usa memoria. Identificar. Todo eso es el primer nivel. ¿Verdad? Ahora, para cuando lleguemos a la evaluación, porque ustedes como docentes sí o sí van a tener que pasar por todos los procesos. ¿Por qué? Porque estos objetivos, ¿dónde deben estar plasmados? Deben estar plasmados en una planificación. Los objetivos también se hacen en trabajos de investigación y ustedes lo saben porque ustedes seguramente el año pasado, o hace cuestión de 2, 3, 4, 5 años también si quieren,
porque en realidad la presentación de proyectos se hace desde el 2004. Creo que todos habrán pasado por ese proceso. Sí o sí, ¿qué hicieron ustedes para su trabajo de investigación? ¿Quién me puede recordar un poco? Buscaron un tema, buscaron un título, un planteamiento, y después del planteamiento, ¿qué viene? Ya vienen los objetivos. ¿Verdad? Cuando hacemos una planificación de clase, ¿tenemos nuestro contenido? Sí, el contenido que te facilita el Ministerio de Educación y Ciencias, en el caso que ustedes quieran hacerlo en la escuela o en educación media. Si quieren hacerlo en educación superior, ¿dónde tengo que buscar yo los contenidos? El MEC también me da para educación superior. Sí, profe, también. ¿Y dónde puedo buscar a gusto? No sé, profe, perdón. No, no te preocupes. En realidad la educación superior es autónoma a gusto. Significa que cada universidad tiene un conjunto de facultades. Ustedes saben cómo funciona una universidad. Díganme primero eso. Negativo. Negativo. Perfecto. Vamos a hablar 2 minutitos para poder entender cómo funciona. ¿Ustedes están dentro de qué facultad? Filosofía. La una. Filosofía. Una. Universidad Nacional de Asunción. ¿Cuántas facultades tiene la Universidad Nacional de Asunción? Profe, ya me mataste, no sé. 14. Tiene 14. ¿Nos interesa una carrera? Sí. ¿La carrera está dentro de qué? Dentro de una facultad. La facultad está dentro de una universidad. Entonces, tenemos, digamos, esa es la parte administrativa. ¿Y por qué es tan importante? Y bueno, les voy a explicar por qué. Porque hay un proyecto académico, se llama, para cada, en este caso, carrera. ¿Verdad? La carrera de Ciencias de la Educación tiene un proyecto académico específico. La carrera de Historia tiene otro proyecto académico. La carrera de Letras tiene otro proyecto. La carrera de Psicología tiene otro proyecto. La carrera de Filosofía tiene otro proyecto académico. Y la carrera de Ciencias de la Comunicación tiene otro proyecto académico. Dentro de ese proyecto académico tenemos lo que se llama programas de estudio. Es decir, ahí van a encontrar ustedes como estudiantes todas las materias que están desarrollando. Dentro de ese programa de estudios van a encontrar los objetivos que se quieren lograr. ¿Por qué es importante? Se justifica, por ejemplo, la importancia de la materia y se ve los objetivos a los que quiere llegar, digamos, el docente o la docente de cátedra de esa materia. Después de ese programa de estudios que se presenta, porque ese programa está dentro del proyecto académico, tu proyecto académico es lo más grande, lo más pequeño es tu programa de estudios. Y después se hace la planificación. Y en la planificación es donde están inmersos estos objetivos, de acuerdo al contenido que hay que desarrollar. ¿Y dónde están todos esos contenidos? En el programa de estudios, que sale del proyecto académico. Entonces, la planificación es la parte más pequeñita que tenemos. Pero no menos importante. Porque un docente que planifica bien su clase va a saber qué es lo que quiere lograr con su estudiante. ¿Verdad? Porque la materia no es por relleno nomás. No, es para cerrar unas horas nomás. No, tiene que tener una función en la carrera. Tiene que tener una utilidad. Profe, Sí, lo de los objetivos es algo que regularmente define la universidad, ¿verdad? el docente. El docente lo define. La universidad te da los contenidos, Augusto, así como hace el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación te da los contenidos y vamos justamente a un ratito mostrarte esto, ¿verdad? Para que veas. Vos tenés tus contenidos. A ver, aquí. Vamos por esto.
Vamos a la parte de contenidos de historia. Podemos hacer de otro programa. Tienen que decirme nomás si hay algo que les interese y hacemos sobre otro programa. En este caso, yo les muestro historia porque historia a mí fuerte. Yo enseño historia desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Desde el 2011. Entonces, vos tenés acá tus unidades temáticas. ¿Cuál es tu unidad temática aquí? Procesos históricos relevantes de la realidad paraguaya y americana. Acá tenés tus capacidades. ¿Por qué? Porque en el colegio, ¿cómo se trabaja? Se trabaja por capacidades e indicadores, como yo le estaba diciendo. No se trabaja por objetivos. Entonces, el problema aquí es que muchas personas lo suelen confundir entre objetivos y capacidades, ¿verdad? Aquí tenemos capacidades e indicadores, es decir, podemos nomás trasladar y traslademos esto. Tenemos nuestro tema. ¿Cuál es tu tema? Reconoce los procesos fundamentales que configuran la prehistoria paraguaya. ¿Cuáles son los subtemas que vas a desarrollar? Antigüedad de grupos humanos, formaciones o sociedades cazadoras recolectoras, primeros pobladores, características de los guaraníes. Guaraníes lo ya te pide acá de entrada, ¿verdad? Entonces, bien, ¿qué objetivos puedo yo desarrollar con eso? Ahí ya te da luego uno. Reconocer los procesos fundamentales que configuran la prehistoria paraguaya. Profe, pero antes de ser docente, o Ujú. sea, cuando vos empezás tu trabajo como docente recién contratado, Sí, ¿qué es lo que ya tiene la universidad y te dice, vos tenés que plantear tu trabajo desde esto y entregarnos tu proyecto a partir de qué punto? la universidad, el colegio generalmente no te va a lo entregar. Te aviso bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué te va a hacer? Claro, porque ahí sí ya dependemos del MEC. Vos ya tenés el MEC. Busca nomás, ¿verdad? Y vos vas a buscar ahí como buen estudiante docente ya que sos, ¿verdad? Estudiante docente, digo porque siempre somos estudiantes, siempre aprendemos algo. Siempre vas a estar en un curso, al menos ese es mi deseo. Para todos mis estudiantes que se sigan formando, o sea, no se queden con una licenciatura, porque la licenciatura es el primer escalón, primer consejo de la profe, que nadie le pidió, ¿verdad? Pero igual nomás les digo yo. Entonces, primer escalón, licenciatura, genial. ¿Qué más vas a estudiar? Seguí formándote o especializándote hacia donde te interese, pero seguí, no te quedes, o procura por lo menos no quedarte. El MEC te dice, busca en internet, en la página del MEC vas a encontrar todo. Genial, vos lo que vas a encontrar ahí es un documento en donde es lo que yo les estoy mostrando, porque eso está hace como 20 años por ahí, ¿verdad? Y cuando te pida la planificación, porque lo que te van a pedir, Augusto, que entregues sí o sí es una planificación anual y una planificación mensual y una planificación diaria. Son 3 cosas las que piden, generalmente en colegios, ¿verdad? En universidad te dan un programa de estudios, es decir, ellos te deberían de facilitar, ojo, te deberían de facilitar el programa de estudios. En otros casos te dicen, acá está el proyecto académico, del proyecto académico vos haces tu programa de estudio, porque el programa pues ya es personal, Augusto. El programa ya lo hace el docente, ¿verdad? Tu proyecto académico está, ahí están los contenidos, ¿verdad? Los objetivos que quieres lograr a lo largo del año, no en cada clase. Entonces, vos tenés un proyecto académico en una universidad, cualquiera sea, todas deben tener un proyecto académico, y depende de la universidad si te dice, yo te facilito el programa de estudios, o si te dice, Augusto, vos ya sos docente ahora de didáctica, vos vas a preparar un programa de estudios en base al proyecto académico. Entonces vos ya tenés los temas, vos ya tenés las horas teóricas y prácticas que te pide. Vos tenés que empezar a desarrollar, ¿verdad? Y de ese programa de estudios en donde están los temas y vos vas desglosando todos tus temas, de ahí sale tu planificación docente. Por eso les decía, planificación docente es lo más pequeñito que hay, pero no menos importante, porque en eso se basa que se pueda, digamos, responder a que sí se está respetando el programa de estudios, a que sí
se está haciendo un seguimiento a ese proyecto académico que tenemos y que sí los estudiantes están aprendiendo, porque al fin y al cabo, cuando venga la ANEA, que es la Agencia Nacional de Evaluación, ¿verdad?, y Acreditación para la Educación Superior, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mirar el trabajo del docente y va a decir, ah, mira qué bien su planificación, está su programa de estudio, su registro de cátedra está completo, porque esas son las documentaciones del docente en universidad. Profe, y eso es en el caso de la ANEAES, pero en el caso de los rankings como el ranking QS, por ejemplo, ¿en qué se basan si es que son los profesores los que desarrollan la clase para mantener las calificaciones en cada universidad y cada carrera? Y primeramente tiene que estar acreditada, mi querido Augusto. Hoy en día ya no podemos hablar de una universidad o de una carrera si es que siquiera no está en proceso de acreditación. O sea, la ANEA es la que te da esa acreditación. ¿Y el CONES qué hace? El CONES es el que te inhabilita o habilita, ¿verdad? Que te cierra las puertitas si es que no está bien todo lo que tenga que ver con la universidad. O sea, por eso te estoy hablando. ¿Qué califica la ANEA? La calidad educativa, ¿verdad? Entonces, si está acreditada, bueno, puede estar en ese ranking. Ahora, si no está lo acreditada y no está lo del CONES por ahí, no está lo... Entonces, ¿sabes qué? Ni hablemos, te va a decir, ¿verdad? Ni hablemos. Y ahora ya hay un proceso interesante porque esto es desde el 2013. Desde el 2013 es que se estableció la NEAES como tal y también el CONES, con la creación de lo que es Ley de Educación Superior. Si de repente a ustedes les interesa profundizar más en una cosa, me dicen y en la siguiente clase que tenemos la presencial, la llevo. Yo de igual forma les voy a llevar los dos ámbitos, ¿verdad? El ámbito de colegio, escuela-colegio, y el ámbito de universidad, porque se maneja de manera distinta. En una universidad es un poco más independiente y sí, el docente es un poco más independiente porque es el que hace su programa de estudio y hace su planificación de clase. Pero hoy en día, Augusto, o sea, hasta hace poquitos años atrás, yo te podía decir, el docente era completamente independiente. Hoy en día, la ANEA es lo que está pidiendo es que haya un departamento de evaluación, Augusto. Entonces, se tiene un departamento de evaluación. Evalúan, en teoría, ¿verdad?, tu planificación de clase, tu registro de cátedra, tu instrumento de evaluación. O sea, son todos proyectos de mejora que pide la ANEAES, ¿verdad? Entonces, ¿vos tenés tu planificación? Sí, pero pasa también por un departamento de evaluación, ¿verdad? Y yo creo que es muy útil. ¿Por qué? Porque te orientan a veces también. Y eso es importante. ¿Se va entendiendo o les dejé muy confusos? Si tienen confusiones o algo, díganme, sin problema. Sí, se entiende más o menos, profe. ¿Se va entendiendo? Sí, igual vamos a estar hablando toda la noche si hablamos por completo de lo que... Y sí, porque en realidad esto no es algo así, así nomás tengo que entregar. Esto nomás es así nomás, no es así nomás. Ustedes tienen que saber muy bien dónde están parados y hacia dónde quieren ir para sus prácticas. Tienen que saber, por ejemplo, la cultura de la institución. Por eso es que hacen observaciones este año. Cada colegio pues tiene una cultura, lo que se denomina cultura institucional. La universidad tiene su propia cultura, filosofía tiene su cultura. Vayan a otras universidades o a otras facultades, van a ver que también tiene su propia cultura. Entonces, para poder desarrollar, como decimos, estos objetivos salen de un programa de estudio o en el caso del colegio sale también de lo que es el Ministerio de Educación y Ciencias y en base a eso ustedes van desglosando, pero lo hacen ustedes y no es solamente objetivos. ¿Qué tiene que tener una planificación de clase? ¿Ya tuvieron acceso a alguna? ¿O todavía no se les facilitó? En la guía didáctica no está eso, profe, Esa es una guía de cada materia. Esa es una guía didáctica, mi querido, esa no es una planificación. Ah, bueno.
Perdón. No, está bien. O sea, es como un programa. Porque ahí vos tenés los contenidos. Vos tenés un cronograma ahí. Genial también, ¿verdad? Pero una planificación que tiene que tener, te cuento yo, rapidito. Primero, contenidos. Nuestra guía didáctica tiene contenidos, ¿verdad? Segundo, tiene objetivos. Nuestra guía didáctica tiene objetivos generales nomás. No tiene así objetivos por unidad. Pues nosotros tenemos 8 unidades. Por eso, por eso quiero que se vea la diferencia, ¿verdad? Bien, después de esos objetivos que tenemos, vamos a la parte de estrategias o metodologías que nosotros vamos a utilizar en clase. ¿Cuáles son las estrategias? Le voy a hacer a mi alumno un trabajo individual, un trabajo grupal, una exposición magistral, vamos a hacer debates. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un aprendizaje cooperativo. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué estrategia me va a ir mejor para la unidad que estoy desarrollando? Después de esas estrategias, porque hay un conjunto para hacer las estrategias, más adelante también vamos a ver, y por algo ya le estamos induciendo primero a objetivos, porque después va a ser contenidos y después vamos por las estrategias. Entonces ya se van a dar cuenta de qué es lo que vamos a hacer a fin de año, ¿verdad? O por lo menos para cierre de lo que es didáctica. Vamos después por los recursos. Los recursos son fáciles. ¿Cuáles son los recursos que tenemos? ¿Qué recursos me pueden ustedes mencionar? Rapidito. Materiales de lectura, profe. Excelente, Augusto. Materiales de lectura. Genial. En el caso que estemos de manera presencial, ustedes saben que no acostumbramos demasiado la profe y yo en usar PowerPoint con ustedes ni nada multimedia, ¿verdad? ¿Qué solemos usar siempre en clase? ¿Qué usan ustedes a veces? ¿Qué usan ustedes para trabajar? Internet, celular. Algunos alumnos usan computadora, usamos pizarra, usamos pinceles, todo esos son tus recursos, tus materiales bibliográficos, digitales, bibliográficos impresos. Si tenés algún video para presentar, todos esos son los recursos. Vamos a ver cuáles son los mejores recursos para poder presentar las unidades que vamos desarrollando, ¿verdad? Y después vamos por las técnicas de evaluación del estudiante. ¿Cómo yo le evalúo a mi estudiante? ¿Cómo yo le estoy evaluando a ustedes desde las 6 de la tarde hasta ahora que son las 7 casi y media? ¿Qué estoy haciendo? Entrevista sería, profe. Preguntas. No sé cómo. Preguntas, muy bien. Entonces una pregunta, muy bien. Una prueba oral puede ser, Augusto. Así se llama, ¿verdad? Una prueba oral. De manera oral nomás, le estoy preguntando, ¿verdad? Entonces, ¿puedo hacer pruebas escritas? Sí. Pero generalmente las pruebas escritas las hacemos en las sumativas. No hacemos nosotras formativas, ¿verdad? Hacemos generalmente sumativas. También cómo evaluamos con las tareas que ustedes van entregando. Hay diferentes maneras de evaluar. Pruebas prácticas también puede ser. Te puedo decir, bueno, pasar al frente y podés, por favor, en base a lo que nosotros dimos, podés demostrar alguna cosa. Entonces, esa es una prueba práctica. Bueno. En didáctica, ¿cuál puede ser una prueba práctica? Cuando ustedes vayan a dar justamente la clase. Esa puede ser una prueba práctica. Muy bien. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Hay alguna duda, consulta? ¿Alguna cosa? No, profe. ¿Se entendió bien? ¿Sí? El silencio me preocupa. ¿Qué aprendimos?
¿Qué aprendieron hoy? Me preocupa. Un plan de clases, profe. Los contenidos de una materia, no sé cómo decir. Los Todo lo contenidos Y de lo una que clase. vendría a ser entre analizar, comprender y lo que vendría a ser también conocimiento. muy bien, entonces son primero lo que es objetivo. Iniciamos con qué es objetivo. Iniciamos con las categorías de los objetivos. Iniciamos también con la taxonomía de Bloom que te da digamos, un cuadro, una taxonomía, valga la redundancia, ¿verdad? De lo que es la categoría del cognitivismo, la parte cognitiva, la parte del pensamiento, cómo podemos evaluar el aprendizaje de mi estudiante, porque te dice, el objetivo tiene que ser medible, tiene que ser, digamos, alcanzable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo medimos cuando un estudiante aprende? Y a través de los objetivos que nosotros vamos, digamos, escribiendo para cada unidad. Entonces, ¿dónde tenemos nosotros los verbos? Y los verbos ya te da Bloom. Benjamin Bloom te da. Si quiero hacer de conocimiento, si quiero hacer de comprensión, si quiero hacer de aplicación, si quiero hacer de análisis, de síntesis y de evaluación. Entonces, en teoría, sabemos cuáles son las categorías que Benjamin Bloom propuso para poder hacer unos objetivos. Esos objetivos los seguimos utilizando hasta hoy en día, sobre todo en la universidad, porque ya dijimos que en la escuela, colegio se utiliza ¿qué cosa? Las competencias, las capacidades y los indicadores. También vamos a hablar sobre eso. Y la diferencia que hay entre lo que es competencia y lo que son los objetivos. Bueno, porque la competencia, ¿qué es? Un conjunto de habilidades, capacidades, actitudes, aptitudes. ¿Para qué? Para que el alumno pueda desenvolverse de una manera éticamente aceptable. ¿Dónde? En un campo laboral. Entonces, cuando decimos es competente, tiene un conjunto de qué cosas, de habilidades, de capacidades, de actitudes y de aptitudes. Bueno, eso es ser competente. No es lo mismo que yo esté persiguiendo un objetivo con ese mi alumno, a que tenga una competencia. Bueno, por eso le decía, la universidad hoy en día, siglo XXI, año 2004, está intentando entrar en lo que es en el campo de las competencias. Bueno, estamos en eso, estamos en la primera parte. Entonces, eso un poco. Bien, nos encontramos la próxima clase. Que estén bien. Y por hoy ya vamos a descansar. Un abrazo, que estén Buenas noches, profe. buenas noches. Gracias, profe. profe.